forma es buscando. Y algún rato debe llegar. No sé, relacionándose con mujeres. Creo que uno no escoge, oye. Creo que, no sé, las cosas se dan así y de pronto llega alguien que te llega, ¿no? No sé, no creo que podría escoger. Me parece que, o sea, que llega la pareja y uno sabe que es él, pero es muy difícil escoger en estas cuestiones. Conociéndoles bastante tiempo. Selección múltiple. No me preocupa por eso porque sé que algún día, o sea, llegará, Dios sabe cómo hace las cosas, ¿no? Algún rato me hará que me tope con una chica a la que yo quiera, a la que yo ame y que comparta mis cosas, ¿no? Con el tiempo, viendo, conociéndola, no habría manera de conocer. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa de esta serie de consejería prematrimonial. Hoy tenemos algo muy especial para ustedes, especialmente para aquellos que están buscando su compañero o compañera para toda la vida. Para esto hay muchas historias. Sin embargo, quiero advertirle de algo primero. La decisión más importante que tomamos en la vida es la decisión de tener a Dios en nuestro corazón. Solamente Él puede cambiar nuestra vida y darnos una forma nueva, un estilo nuevo de vivir, y los beneficiados serán nuestra familia y nosotros mismos. Pero la segunda más grande decisión que usted tiene que tomar en la vida es la decisión de elegir aquella persona con la cual va a pasar el resto de su vida. Por lo tanto, hay que tener cuidado al hacerlo. Bueno, en esto las historias son muy variadas. Por ejemplo, hay historias tiernas, románticas, llenas de situaciones especiales. Hay algunas que son un poco raras, divertidas, y otras, por supuesto, hasta tienen un tinte de sobrenatural. He querido agrupar en algunas formas como las personas eligen a la persona con quien van a vivir el resto de su vida. Una de ellas le he llamado la inclinación natural. Esto, por supuesto, es un énfasis simplemente en lo externo. Hay que buscar una buena forma, una buena silueta, una buena apariencia. Y, por supuesto, también si esa silueta bonita viene acompañada de una caja de dinero, estamos hechos. Es una inclinación natural. Esto ocurre muchas veces simplemente allí en pequeños poblados o en pequeñas congregaciones donde la persona tiene que elegir entre pocas opciones y podríamos llamar a esto agarra lo que puedas. Lo segundo que yo llamaría sería la inclinación sobrenatural, que es otro extremo. Generalmente en círculos cristianos, donde personas temen a Dios y por lo tanto quieren hacer su voluntad, pero se van a un extremo y piensan que Dios es el activo que tiene que buscarme esposa y yo soy el pasivo que no hago nada. O a veces dicen, bueno, cuando yo vaya a la congregación y encuentre allí una chica que está cantando un solo o que está vestida con un vestido blanco, una blusa roja y está leyendo el libro de Job acerca del sufrimiento, esa va a ser la mujer que Dios ha designado para mi vida. Son extremos. Tenemos que tener mucho cuidado porque no ha existido una planificación adecuada y estos sistemas son absolutamente peligrosos. Como consejero que le toca tratar con tantas parejas en situaciones aflictivas, tengo que reconocer que este es mi método preferido. Es la motivación integral. Usted toma en cuenta a Dios, espera en Dios, ora a Dios, pero cumple su parte. Y cuando usted quiere cumplir su parte, quiere hacerlo de la mejor manera, porque usted se va a casar con una persona para toda la vida. Por lo tanto, su énfasis no es solamente en las cosas externas, en el cuerpo, sino también en el alma y en el espíritu. Usted no se fija solamente en las apariencias, sino también en los valores internos de aquella persona. Bueno, debo reconocer que todos estos métodos alguna vez han fallado y también han acertado. Unos amigos se casaron por correspondencia. Fracasaron. Otros se conocieron unos pocos días y se casaron. Son tremendamente felices. Bueno, la gran verdad es que el método de inclinación natural o inclinación sobrenatural son los que más a menudo fallan. Otros han pensado, bueno, creo que lo mejor será que vivamos juntos para que practiquemos o para que veamos si verdaderamente estamos listos a convivir. No solamente que ese método es algo totalmente en contra de los mandamientos divinos, sino además hay una ausencia absoluta de compromiso. ¿Quién está comprometido con quién? En cualquier momento se acaba el matrimonio. ¿Y sabe quién pierde? Las mujeres. Porque generalmente son los hombres los que buscan esta posibilidad, juntarse a una mujer para no tener compromiso. Conclusión, hay que tener en cuenta ciertas verdades cuando uno va a buscar cualquier método. La primera de ellas es que toda persona tiene defectos y pecados. No olvide,
Tenemos una naturaleza pecaminosa, inclinada hacia el mal, y aunque usted haya pensado que encontró la persona perfecta, tarde o temprano, sea en el noviazgo o en el matrimonio, se va a dar cuenta que no estaba acertado lo que usted había pensado. En segundo lugar, todo matrimonio tiene luchas y conflictos. Donde hay imperfecciones, hay errores, y donde hay errores, hay luchas y conflictos. Esto es verdad. Por lo tanto, el problema no es no tener conflictos, sino buscar la solución a aquellos. Y finalmente, todo método tiene sus riesgos. Usted va a hacer una elección para toda la vida, y toda elección tiene riesgo. Por lo tanto, planifique adecuadamente, piense adecuadamente, y busque la dirección de Dios y actúe usted adecuadamente. No hubo un baile del primer, del novato que se llama, y ahí lo conocí a mi esposo. De mi trabajo. Secretaria mía misma. Ella fue mi secretaria en Esmeraldas. Ahí nos conocimos y nos casamos después de 8 meses. Éramos vecinos del barrio. Le conocí en el barrio donde yo vivía. Y fuimos primero amigos, luego enamorados, y luego nos casamos. En una reunión familiar. Fue en un matrimonio de mi hermana. Ahí lo conocí, bailamos, me sacó a bailar y ahí me conquistó. Mi primer novio era el primo de él. Estaba enojada de él y me presentó el mismo primo. Y así fue cuando mejor nos enamoramos los dos, de mi esposo. Y me casé con él, estamos ahora felices. No tenemos tiempo para analizar todos los métodos que la gente usa en forma consciente o inconsciente para conseguir a su cónyuge. La gran verdad es que he descubierto que Génesis capítulo 24 es el único capítulo que habla en forma extensa de un método cómo conseguir a su esposa o a su esposo. Bueno, es otra cultura, por lo tanto, tenemos que hablar del contexto y aplicar principios eternos de la palabra de Dios para nuestra aplicación en nuestros días. Hagamos eso. En primer lugar, al hacer un análisis de esto, tenemos que darnos cuenta que Abraham era el que había sido llamado por Dios para ser el padre de una nación. Por lo tanto, encontrar esposa para su hijo era algo muy importante. La relación con Dios y, naturalmente, la relación con su esposa. Eso es lo que le dije al principio. La decisión más importante que usted hace en la vida es elegir a Dios. Y la segunda más importante que usted hace en la vida es la elección de su esposa. En ese tiempo, Abraham estaba como padre involucrado directamente en conseguir la esposa para él. No debe casarse usted a menos que esté absolutamente seguro que tiene la persona que Dios ha elegido para usted. Es mejor que permanezca soltero. Escuche el consejo de alguien que trabaja constantemente con personas que viven en serios conflictos. Usted se ha estado preguntando hasta este momento, bueno, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? He aquí el primero. Ponga mucha atención o dé mucha importancia al consejo de padres piadosos. Es eso lo que ocurre, por lo menos en este capítulo de Génesis 24. Abraham era un hombre temeroso de Dios. Tenía absoluta confianza en su Dios. Y su siervo, por supuesto, tenía que seguir las instrucciones, los consejos que él le estaba dando. Note lo que le pide en el versículo 2. Dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, que significa un juramento en aquella época. Y dice, tú tienes que ir y tomar para mi hijo mujer de mi parentela, no de otras naciones. El consejo del siervo lo siguió. Ahora, Isaac tenía un padre que se llamaba Abraham, que no era perfecto, pero era temeroso de Dios, y por lo tanto había que seguir su consejo. Usted dirá, pero ¿por qué oír el consejo de los padres? Bueno, déjeme darles algunas indicaciones según lo que dice la palabra de Dios. Algunas indicaciones de por qué seguir el consejo de sus padres. En primer lugar, porque si tienen temor de Dios, han caminado más tiempo en esa vida espiritual que nosotros. En segundo lugar, porque han vivido más que nosotros y por lo tanto han pasado más experiencias en la vida que nosotros mismos. Y en tercer lugar, porque ellos nos conocen más, muchas veces, a nosotros, sus hijos, que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. De ninguna manera estoy diciendo que los padres siempre están en lo correcto, pero lo que estoy diciendo es que vale la pena darle la importancia a sus consejos y por supuesto analizarlo. No, nadie tiene padres perfectos. Los consejos de sus padres muchas veces tienen errores, muchas veces cometen equivocaciones, pero
cuando ellos estén profundamente opuestos a su matrimonio, escuche, analice, busque la voluntad de Dios y luego haga lo que ha determinado. Bueno, yo me habría evitado muchos problemas si hubiera seguido el consejo de mis padres. Yo ya llevo algunos años de casada y me doy cuenta de que las cosas que ellos decían eran reales. O sea, todavía estoy segura de que no en todo tenían la razón, ¿no? Pero estoy absolutamente convencida, sí, de que si hubiera seguido sus consejos me habría dado más seguridad, ¿no? O sea, creo que es triste decirlo, pero los seres humanos somos así. Preferimos aprender las cosas en medio de sufrimientos, en medio de dolor, en lugar de prevenir esto, prevenir situaciones angustiosas. Es importante seguir el consejo de los padres. Sobre todo yo tuve padres cristianos, piadosos, que amaban a Dios, padres que me amaban a mí. Habría sido mucho mejor si sigo su consejo. De Génesis capítulo 24, versículos 10 al 14, ahora vamos a encontrar el segundo principio, es este. Incluya a Dios en todo el proceso de encontrar a su cónyuge. Note lo que ocurre a través del desarrollo de la explicación de este pasaje. En primer lugar hubo el consejo de un padre piadoso llamado Abraham. Le da el consejo a su siervo que vaya y lo realice. Él sale para realizarlo, toma sus camellos, los regalos y parte entonces en dirección a Nacor en Mesopotamia. Allí llega, dice el versículo 10, que habiendo tomado lo que le he relatado, en el versículo 11 llegó a aquel lugar. Llegó a un lugar fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde cuando las doncellas salen a aquel lugar. Inmediatamente este siervo dijo, tengo que tomar en cuenta a Dios en este proceso. Y es eso lo que hizo. Ahora, como cristianos, los que son cristianos son llamados a tomar en cuenta a Dios en este proceso. Y si usted no es cristiano, usted tiene que tener a Cristo en su corazón y buscar sabiduría en Él. Yo no entiendo cómo un cristiano que ama a Dios podría dejar de lado el consejo eterno de Dios para esta etapa tan importante para su vida. Hay distintos métodos para hacerlo, pero en cualquier método que usted elija, tiene que tomar en cuenta a Dios. No olvide que usted está buscando la relación más importante de la vida, que es la relación con Dios, en el proceso de buscar a su esposa, que es la segunda cosa más importante que usted hace en la vida. Ahora usted se preguntará, ¿cómo lo hago? ¿Cómo tomo en cuenta a Dios? He aquí algunas sugerencias. En primer lugar, lea la palabra de Dios. Escuche el consejo bíblico. Aquí puede encontrar sabiduría, visión. En segundo lugar, asiste a una congregación. Hay cosas que usted no va a entender, pero la iglesia tiene la función en este mundo. En ella hay hombres de Dios que pueden ayudarle a entender lo que Dios quiere para su vida. Por lo tanto, asiste a una congregación. En tercer lugar, incluya en su proceso la oración. ¿Para qué? ¿Por qué? Por algunas razones. En primer lugar, porque es una relación espiritual que usted tiene con su Dios, con su Señor. En segundo lugar, porque aprendemos a depender de aquel que puede darnos la sabiduría, es nuestro Dios. En tercer lugar, porque aprendemos a esperar. Nadie que usa la oración como un medio de relación con Dios va a andar apurado, aprenderá la paciencia a través de la oración. En cuarto lugar, porque será un fundamento sólido para su vida, fundamento sólido para sus relaciones interpersonales, porque si usted ora, tiene una buena relación con Dios, y si usted está en buena relación con Dios, va a poder ayudar y tener una buena relación interpersonal con otros. Finalmente, a través de la oración, disminuimos nuestra importancia en lo externo y en lo temporal. Y por nuestra relación con Dios aprendemos a tener visión para ver ahora lo eterno y lo interno de la persona. Por lo tanto, muy importante, tome a Dios en cuenta en todo el proceso de encontrar a su compañera o compañero para toda la vida. En Génesis capítulo 24, a partir del versículo 15 en adelante, descubrimos otro principio, y es busque las cualidades que reflejen el carácter de la persona. Así aparece descrito en este lugar. En primer lugar, note, según el versículo 15, se dice que Rebeca había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. El trasfondo familiar es importante. Cuando usted se quiera casar, examine cuál es el trasfondo familiar de la persona con quien se va a casar. En segundo lugar,
De importancia el aspecto físico también. Versículo 16 dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso. Usted no necesita casarse con cualquiera, tiene que buscar a alguien de su gusto. En tercer lugar, note cualidades morales adecuadas. Dice que era virgen a la que varón no había conocido. Esto es muy importante. Ahora, en cuarto lugar, quiero que note que existe humildad. Es una mujer llena de gracia. Va al siervo, le pide agua para él, le da a él y a sus camellos. Le trata con cariño, con aprecio. Va más allá de lo que le piden. Podemos darnos cuenta en este pasaje que se preocupa aún de los animales. Mire, si usted se va a casar, examine el trasfondo familiar de su pareja. Si en el hogar no ha existido comprensión, existe odio, rencor, no crea que en el momento en que usted se case y le ponga el anillo al dedo, su cónyuge va a cambiar totalmente y va a tener esas virtudes. Es mejor que examine con mucho cuidado, buscando las cualidades internas de aquella persona. El trasfondo familiar es muy importante en un matrimonio. Sin duda alguna el trasfondo familiar es muy importante. Yo lo puedo decir ahora porque personalmente se afectó directamente mi matrimonio que se acabó. Yo fui testigo de la agresividad que existía en el hogar de mi esposo. La misma agresividad que él trajo a nuestro matrimonio. Imagínense que él me maltrataba no solo psicológicamente, sino físicamente. Bajo esas circunstancias yo no podía seguir casada con un hombre así. Yo tomé la decisión de separarme. Pero para mí no era ninguna novedad. Yo sabía de ese trasfondo. El mismo que él lo vivió y él lo asimiló durante su infancia. Por eso yo creo que una pareja antes de tomar una decisión tan importante debe analizar eso. Porque en el fondo esa es la base de la formación personal de un individuo. Gracias. En los versículos 21 al 27 de Génesis capítulo 24 encontramos el cuarto principio y es: estudie silenciosamente, piense profundamente y actúe cautelosamente. Es muy importante. Mire lo que hace el siervo. El versículo 21 dice que el hombre estaba maravillado de ella, callando. En el versículo 23 comienza a hacer preguntas. Es porque está actuando con cautela. Ahora veamos el quinto principio. Este aparece en los versículos 28 al versículo 33 y es: observe con mucha atención las relaciones interpersonales que existen entre los miembros de la familia de quién va a ser su esposo o su esposa. Mire lo que ocurre. Este es un lindo ejemplo que vale la pena imitar. La doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. No esconde los hechos, hay libertad. Ahora, ella tiene un hermano. Versículo 29 se llama Labán. Cuando vio el pendiente y los brazaletes, se comunicó con ella, hay una apertura. Luego él sale para invitar al forastero para que ingrese a la casa. ¿Sabe qué pasa? Cada uno de los miembros de esa familia tenía un deseo de hospitalidad, de amabilidad. Entre ellos existía una magnífica relación interpersonal. Por lo tanto, esas características seguramente también estarían en la vida de Rebeca. Ahora, ¿cuáles son mis sugerencias que usted debe buscar al examinar la familia de quién va a ser su esposo o su esposo? Estas son. En primer lugar, examine el respeto que existe con los padres y la armonía que hay entre los hermanos. Si esto existe, también va a ocurrir en su propio hogar. En segundo lugar, examine si existe una comunicación abierta, que no haya nada escondido. En tercer lugar, si es que existe diversión y libertad en las reuniones familiares. Note si existe tiempo de risa, de resolver conflictos. En cuarto lugar, examine si hay sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Esto es lo que ocurría. Y si hay una familia que se preocupa por las otras personas, seguro que también tienen preocupación por los miembros de la propia familia. Ahora, ¿qué quiero decirle al finalizar esta parte? Es que usted tiene que examinar con mucha cautela, con mucha sabiduría, las relaciones que existen entre los miembros de la familia de quién va a llegar a ser su esposa o su esposo para toda la vida. Bueno, prácticamente lo más importante que sentí cuando conocí a mi esposa fue su familia. Fue un ambiente lindo, había mucho amor entre sus padres, mucho respeto entre sus hermanos. Para mí fue mucho más lindo porque yo vengo de un hogar donde no existía nada de eso. Prácticamente yo estoy separado de mi familia.
pero en la familia de mi esposa yo encontré mi nueva familia. Pienso que el que mi esposa haya sido creada en un ambiente de cariño, de amor, de respeto, de alguna manera influyó para que ella también adquiera esas características, y en nuestro matrimonio eso ha sido una ventaja tremenda. Pienso que ella ha sido el fruto de una buena crianza y yo lo valoro muchísimo. Yo lo disfruto mucho, me gusta. Parece lo más importante. Entre los versículos 48 al 60 encontramos un principio muy hermoso. Y es que, como pareja, tienen que determinar si ambos tienen un interés por las cosas espirituales. Muy importante es esto. Aquí es lindo este pasaje porque encontramos dos familias que aman a Dios, la familia de Rebeca y la familia de Isaac. El criado de Abraham aprendió a temer a Dios. Ahora, cuando está relatando los hechos al padre de Rebeca, encontramos que él también es un hombre que teme a Dios, y después de todos los relatos le dice lo siguiente. Entonces Labán dijo: del Señor ha salido todo esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Cuando el criado oyó estas palabras, se inclinó en tierra ante el Señor. Dos familias que aman a Dios. Usted tiene que determinar eso. Y si usted no conoce a Jesucristo, usted necesita conocerlo. Si ustedes no aman a Dios, no olvide que Dios es el fundamento de una familia feliz. Es absolutamente triste recordar que cuando nos conocimos, ninguno de los dos pensábamos en el campo espiritual. Dios no significaba nada en nuestras vidas. En realidad eso es muy triste porque sufrimos y vivimos muchos años de conflictos, a tal punto de que casi terminó todo, hasta que encontramos a Dios, y eso fue lo único que salvó nuestro matrimonio. Sí, eso es absolutamente verdad. Solo porque conocemos a Dios, nuestro matrimonio se salvó. Por eso ahora, cuando pensamos retroactivamente, tengo que decir que me hubiera encantado que los dos hubiéramos sido cristianos. Sé que hubiéramos contado con Dios en las decisiones importantes de nuestra vida y todo hubiera sido diferente. Ahora estamos felices de conocer a Dios y que Él sea importante para nuestras vidas. Y habría sido mucho mejor si en el proceso de noviazgo los dos hubiéramos tenido a Dios como lo más importante en nuestra vida. Y hemos llegado al último principio, y este es que debemos establecer un fundamento sólido en la época del noviazgo. No en el matrimonio, sino en el noviazgo. Notemos lo que ocurre a partir del versículo 61. Dice que Rebeca se levantó, Isaac estaba meditando a la hora de la tarde, llegaron, se miraron, hubo un respeto mutuo, y es lo que está estipulando la palabra del Señor, que debe existir en esta época respeto mutuo, un encanto, que debe existir una forma de establecer adecuadamente los fundamentos. Ahora usted se preguntará, ¿cómo lo hago? Bueno, veamos algunas cosas. En primer lugar, según el versículo 63, debe existir un deseo saludable por el matrimonio. Ambos lo están esperando, no están obligados a hacerlo, quieren hacerlo de lo más profundo de su corazón. Veamos el segundo principio. Según los versículos 64 y 65, deben existir expectativas recíprocas. Nada debe bloquear la relación interpersonal. Ellos no están obligados, los desean. Según el versículo 66, ahora dice que el criado dijo todo lo que había sucedido. Existe una comunicación abierta. Y luego, en el versículo 67, existe intimidad, afecto y preocupación mutua. Le leo lo que dice. La trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ella le trajo consuelo, él la buscó para que sea su esposa, establecieron un fundamento firme para el matrimonio. Al concluir, 4 importantes principios, 2 que comienzan con siempre y 2 que comienzan con nunca. En primer lugar, siempre busque con mayor intensidad la voluntad de Dios antes que su propia voluntad. Esto es importante, no digo que anule sus deseos, sus intereses, sus emociones, pero estoy diciendo que usted tiene la necesidad absoluta de depender de la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. En segundo lugar, siempre mantenga la honestidad en todo el proceso de noviazgo. No hay peor cosa que el engaño y la decepción, y llegar al matrimonio creyendo que se casó con una persona y es otra, porque está totalmente fuera de la honestidad. Se mostró de una manera diferente. Esto trae decepción, trae engaño y por supuesto una tremenda frustración. En tercer lugar, nunca se apure.
No hay por qué hacerlo. El matrimonio es para toda la vida. Tome tiempo, tenga calma, piense bien lo que va a hacer, conversen adecuadamente. Finalmente, nunca desestime la importancia de la pureza sexual. Esto es muy importante. Cuando usted está en el proceso de noviazgo va a tener toda la tendencia a querer tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Esto es un pecado por la palabra de Dios y está usted ensuciando su matrimonio. No lo haga. ¿Ha leído la advertencia que viene en los tarros de pegamento? Allí dice, no aplique la pega a menos que ambas partes estén muy bien limpias. Quite toda impureza. Así es el matrimonio. No se case a menos que exista verdadera pureza. Olvídese de los pecados sexuales, no lo haga. Llegó el momento de despedirnos. Hemos dicho en el programa que el matrimonio está constituido por seres humanos con defectos, con pecados. Y también hemos dicho que cuando hay que tomar una decisión hay un riesgo. Por eso, dependa de Dios, planifique adecuadamente. Y les invito para el próximo programa. Hasta entonces.